Cuénteme, entonces, ¿desde cuándo usted tiene la diputación? Bien, nosotros salimos diputados electos por el lema Frente Amplio y por el sublema Espacio 609 por el departamento de Rocha a partir en las elecciones del 2004, en octubre del 2004. El Frente Amplio de Rocha, el primer diputado lo conquista en las elecciones del 2000, que fue el actual intendente de Rocha, el compañero Artigas Barrio, que fue electo por la lista 90, por el Partido Socialista. En el 2004 el Frente repite la banca en esta forma directa, esta vez en forma directa, porque en la elección del 2000 fue por restos de votos, no fue directa. O sea, al departamento le corresponden 2 diputados, después hay una segunda, un tercer y un cuarto escrutinio que ahí definen los votos por resto. En ese caso, nosotros conquistamos la banca, o sea, el Frente reconquistó la banca de Rocha directamente y, bueno, en esta legislatura la volvimos a repetir en el 2010, ya que el Frente Amplio en el departamento de Rocha también es primera fuerza desde el 2005. Y bueno, y ahora vamos en esta elección para que nuevamente esa banca sea en forma directa nuevamente para el Frente Amplio y que volvamos a ser primera fuerza en lo nacional y en el departamento de Rocha. ¿Cuáles son las perspectivas así electorales que usted vislumbra a esta altura del año? A ver, nosotros en términos generales venimos definiendo en cuanto a lo que es la campaña electoral, que cada vez está más clara que en la elección hay 2 proyectos. Si bien antes se planteaba y se discutía, hoy está meridianamente claro que en el país hay un proyecto de país que comenzó en el 2005, en el cual se empieza a construir un país con otras perspectivas. Podemos estar a favor, podemos discrepar con cosas que se han hecho en el gobierno, como toda obra humana, ¿verdad? Pero lo que no puede discutir nadie que más o menos conozca la historia del Uruguay en los últimos 50 años es que desde que llegó el Frente Amplio al gobierno han habido perspectivas de decisiones políticas de gobierno que han ido en una dirección absolutamente diferente a la que históricamente se ha venido, ¿verdad? A ver, póngame un ejemplo. Y bueno, las inversiones en las políticas sociales, el desarrollo de trabajo, el definir un rumbo estratégico claro en cuanto a la definición de un país productivo. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno tenía un casi 39% de un país de 3 millones de habitantes en la pobreza. Eso es una cifra catastrófica en un país productor de alimentos, ¿verdad? Y un 10% en la pobreza extrema. Esa lógica ha cambiado absolutamente. Terminamos el segundo gobierno del Frente Amplio con un 10% de uruguayos en la pobreza, que sigue siendo, mientras haya un pobre, debe de seguir siendo política de velo la decisión de inclusión, ¿verdad? El desempleo andaba en el entorno del 14%, ¿verdad? Hoy anda en el entorno del 6% hace 4 o 5 años. La oposición dice, el Frente Amplio ha logrado tener una política económica más o menos estable porque ha tenido viento de cola, porque el mundo le ha sido favorable. Mentira. Todos sabemos que más o menos ha seguido las perspectivas internacionales. Desde el 2008 Europa está en crisis. Algunos países en una crisis total. Europa está en un 26% de desempleo. España. Estados Unidos en una lógica similar. Uruguay ha tenido cuestiones coyunturales favorables y otras desfavorables. Ha sabido, ha sido inteligente en la política exterior de diversificar sus productos. Cuando asume el Frente Amplio le vendíamos a 15 países la carne, que es nuestro principal producto de exportación. Hoy le vendemos a casi 70. Hemos tenido una política clara de integración, porque entendemos que si no existe una unidad latinoamericana para poder tener un peso diferente en este mundo globalizado, un país como nosotros, o aún un país casi continente como Brasil, tampoco tiene peso en esta globalización permanente que vivimos. Entonces, han habido números que no son solo números, esos números se han trasuntado en
en cambios reales para la gente. Y hoy en el Uruguay hay una discusión, porque la oposición está planteando hacia las elecciones de octubre, no está planteando el escenario de ganar las elecciones, está planteando el escenario de que no existan mayorías parlamentarias a favor del gobierno. Entonces está generando una falsa discusión, porque en realidad el Frente Amplio de que gobierna ha gobernado con mayorías políticas propias a favor de un programa, y eso es lo que hemos hecho, instrumentar atrás de un programa de gobierno una línea de acción. En realidad ese planteo lo que hace es confundir el escenario. ¿Por qué? Porque mayorías parlamentarias en octubre en el Uruguay van a haber a favor de las transformaciones o en contra de las transformaciones, porque lo que ha habido claro que en el Parlamento de que gobierna el Frente Amplio y antes también había un bloque, ahora se ha venido consolidando ese bloque. Por ejemplo, antes que viniera el Frente Amplio, el porcentaje del Producto Bruto Interno era para la educación un 2,8. Hoy es un 4,9. Hubo una mayoría parlamentaria en función del 4,9. ¿Por qué antes no la hubo? ¿O no había una mayoría parlamentaria para definir el rumbo en materia de inversión? Lo había. En materia de decisiones que se han tomado, porque aparte de tener la mayoría parlamentaria, el Frente Amplio ha logrado, cosa que cuando tenía la mayoría parlamentaria de la oposición, porque votaban juntos, no pudieron lograrlo. En este gobierno, el segundo gobierno del Frente Amplio, el gobierno del compañero Pepe Mujica, nosotros, la oposición está integrada en los órganos de Contralor de Gobierno, en las empresas públicas, tienen en su directorio representación, en la Corte Electoral, que es el órgano máximo electoral. Cuando el Frente Amplio era la minoría mayor, no tenía representación. En ninguno de estos casos. En la Corte Electoral, pero con una representación que tenía como referencia la elección del 94, que no tiene nada que ver con lo que fue la elección del 99. Por ejemplo, del 94 hasta el 2010 no se había podido integrar la Corte Electoral en función de los votos proporcionales. Entonces, en realidad la oposición está generando una discusión que nosotros lo que decimos es, y bueno, discutamos con la realidad, porque un discurso puede generar un escenario ficticio, pero las mayorías antes existían y había un 39% de pobres, un 2,9% para la educación, más de 1 millón de uruguayos que hoy están integrados al Fondo Nacional de Salud no la tenían, o no tenían la estructura digamos, de la reforma de salud que hoy se ha implicado. Ha habido toda Hoy, por ejemplo, se han instrumentado cosas que no tienen mucho conocimiento, inclusive en otro país, no les conviene. Yo soy un convencido, yo pongo un ejemplo. Si gana el partido de la Concertación, que es la oposición, que se están juntando en algunos departamentos, y que ese es el experimento que van a hacer para lograr un bloque posterior, por ejemplo, desde el año 2011 existe en nuestro país, a partir de que la izquierda siempre ha tenido un discurso desde su fundación en nuestro país con respecto a la banca nacional. Siempre se hizo un discurso fuerte en el sentido de priorizar la banca nacional sobre la banca extranjera. El nivel de incidencia que hoy tiene la banca nacional en la economía de este país llegó a un 60%, y eso fue posible a partir de un gobierno como lo del Frente Amplio. ¿Y antes, en los gobiernos de Blanco y Colorado, qué porcentaje asumía la banca nacional? Alrededor del 40%. Y eso implica que con las ganancias del Banco República, que es el banco país, el banco más influyente, nosotros votamos una ley en el 2011 que crea un fondo que se llama el Fondo de Desarrollo. Ese fondo tiene como objetivo financiar empresas autogestionadas. Eso hoy existe en este país. Hoy hay decenas de empresas. A ver, deme unos nombres. Molino Santa Rosa, que elabora la harina. Fue un molino que se fundió cuando las políticas neoliberales, la mayoría de las empresas autogestionadas hoy son empresas. FUNSA, que fue la empresa de los neumáticos de Uruguay, una empresa emblemática por su organización sindical en la década 60, 70, se fundió y hoy está reactivada como una empresa autogestionada por los trabajadores.
Funza en vidrio, Urubén, fueron empresas que se instalan a partir de la financiación solidaria del gobierno de Venezuela, en el gobierno de Tabaré Vázquez. Hoy hay una decisión de Estado de crear un fondo para financiar empresas autogestionadas por los trabajadores. Y eso cambia inclusive el rumbo de la visión de la economía, porque le da a los trabajadores las herramientas para que se formen, para que se capaciten, para que gestionen, ¿verdad? Eso es un desafío.